De noticias y algo más. Titulares del jueves 1 de mayo del 2014. Comenzamos con diario El Telégrafo. El 80% de los sindicatos está en el sector público. El movimiento obrero en Ecuador probablemente inició el 9 de febrero de 1896. Miguel Albuquerque fundó la Sociedad de Hijos del Trabajo. Su ideología era liberal y su impulsor fue sucesor o asesor del entonces presidente Eloy Alfaro. 2.100.000 ecuatorianos son trabajadores autónomos. Luego de que fuera despedido del municipio de Guayaquil, Carlos Avilés no encontró otra opción que dedicarse a vender por las calles para sobrevivir. La mensualización de décimos, punto de debate en el Código. Para hoy está previsto que el titular del Ministerio de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, haga público el borrador 5.1 del Código Laboral. El Día del Trabajo como expresión de los cambios. Cada año, la conmemoración tiene connotaciones políticas distintas. En el mundo hay cambios en las formas y en los procesos productivos. 2017 será nuestro año más crítico. Antes de presidir la Asamblea, Gabriela Rivadeneira dirigió las Juventudes del País, uno de los cuadros importantes del movimiento de Imbabura. Ahora, como presidente de la Asamblea, expresa su opinión. Personal de Fuerzas Armadas se reducirá a 34.500 en 11 años. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció ayer que el Ecuador iniciará un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas. Uno de los principales cambios será disminuir el personal efectivo. Esmeraldas recibe a 1.612 líderes del movimiento país. La actividad económica y turística de Esmeraldas y de sus playas aledañas, como Tonsupa y Atacames, se activó intensamente ayer. LOS, o el método para libre interpretación. Siempre he pensado que el mundo es demasiado feo como para seguir demostrando que es feo, dice Boris Saltos, joven artista guayaquileño. Serrano denuncia falta de colaboración de los funcionarios judiciales. Luego de la desarticulación de una supuesta banda de asaltantes de bancos, carros blindados y locales comerciales, el ministro Interior José Serrano denunció 599.103 firmas de Yasunidos serán revisadas por el Consejo Nacional Electoral. A mediados de mayo se conocería el informe final del Consejo Nacional Electoral sobre la revisión de firmas del colectivo Yasunidos. Derechos políticos de Jiménez y sus asesores se suspenderán. El Pleno del Consejo Nacional Electoral acogió ayer la resolución de la Coordinadora General de Asesoría Jurídica sobre la pérdida de derechos políticos. El ecuatoriano hizo de Génova un espacio de reencuentro. Cuando Ecuador llegó al Mundial Alemania 2006, Raúl Cortés desde Génova, Italia, apoyó a su país vistiendo la tricolor. Diario El Comercio. Reforma laboral con 25 puntos claves. Hoy arranca el debate sobre el nuevo Código de Trabajo, un documento de 500 artículos que modificará las relaciones laborales en el país. El viejo penal cerró sus puertas y comienza su rehabilitación. Ayer terminó el traslado de 1.618 internos al Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. El CDP sigue funcionando en el centro histórico. El trabajador digital irrumpe en el mercado laboral del país. A los diseñadores web se los conoce como magos. El apodo no es gratuito en las oficinas del Grupo Céntrico. Yachay y la U de Educación generan más negocios. Los emprendimientos de lavado, planchado y costura de ropa, alimentación, servicio de internet y tiendas de víveres se crearon tras la apertura de estos centros de educación superior. UNESCO apoya plan para San Francisco. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, mediante una misiva, apoyó la iniciativa para restaurar el predio patrimonial. La salida del penal abre una nueva etapa al barrio San Roque. Corredores vacíos, celdas sin ocupantes, un olor penetrante y una especie de ausencia en el barrio del penal García Moreno. Se cerró. 1.000 aulas móviles se levantan en las costas para el inicio de clases. El ministro de Educación Augusto Espinosa anunció ayer en Guayaquil que este año se invirtieron al menos 84.702
84.702.726 para el periodo escolar. Los oficinistas y estudiantes van al rescate de mascotas. Los animalistas son una raza peculiar. Son ingenieros oficinistas, comunicadores, estudiantes que al momento cursan carreras. Los colores en las cajetillas de cigarrillos cambiarán desde julio. Las empresas de comercialización de cigarrillos deben adaptar sus procesos a las nuevas reglas de etiquetado. Segundo día de juicio por presunta negligencia médica. Ayer se desarrolló el segundo día de juicio en contra de la enfermera Elsa C. y la médica Andrea M. por presunta negligencia. Desempleo contradice discurso de Rajoy. Horas previas a la celebración del Día del Trabajo, el realismo cruel de las estadísticas oficiales pinchó el globo del optimismo. 3 barrios de Quito mantienen todavía su raíz obrera. El reciente 23 de abril, día de San Jorge, don Bertino Caprini cumplió 94 años. Batman, el Caballero de la Noche, lleva 75 años en la luz pública. El libro Super Gods, Turner Noema, 2012, el historietista Grant Morrison describe el nacimiento de Batman. La reserva Arenillas es el nido de más de 100 especies de aves. La reserva alberga 79 especies que son parte de la composición florística. Hasta el 2012 la reserva fue administrada por las Fuerzas Armadas, pero en ese año pasó a manos del Ministerio del Ambiente. Una carta revela el odio de Kurt Cobain hacia su esposa. La policía de Seattle desclasificó una carta hallada en la billetera de Kurt Cobain al momento de su muerte. Los quipus, un tipo de escritura. Todos los pueblos del mundo han desarrollado algún tipo de escritura, cada una de ellas responde a su cosmovisión. Entonces, los quipus no necesariamente debieron haber sido una escritura fonética, al estilo de las desarrolladas en el Medio Oriente. Continuamos con Diario El Universo. Trabajo informal, pilar del 47% de ocupados que registra la ciudad. Autonomía laboral de guayaquileños se divide entre tareas ocasionales y emprendimientos. Son 4 puentes sobre el Daule los que se estudian para aliviar el alto tráfico. Municipios y el MOP tienen definidas zonas para enlazar a San Borondón y Daule con Guayaquil. Final madrileña. Atlético de Madrid venció 1-3 al Chelsea y medirá por el título al Real el 24 de mayo en Lisboa. Ministra Augusta Espinosa dice que el registro escolar es un éxito. Funcionarios de educación insisten que no quedarán alumnos sin estudiar en régimen Costa. Clevis Jiménez da alerta sobre operativo. El asambleísta Clevis Jiménez, quien se encuentra protegido por el pueblo Sarayaku, denunció ayer que se estaría preparando un operativo militar de alto nivel a cargo de fuerzas especiales del ejército en la zona. Rafael Correa plantea establecer el servicio militar de 6 meses. Hasta el año 2025, el presidente prevé que 7.500 militares salgan de las Fuerzas Armadas por plan modernizador. Azules consiguen un punto en Riobamba, 1-1. En su primera visita en la temporada de Olmedo, Emelec afianzó su liderato con un golazo de Ángel Mena. Cerró penal García Moreno luego de 145 años de historia. En la reubicación de los últimos internos hubo fricciones y detención a 3 ciudadanas. Con solo 15.000 firmas más, Yas Unidos va a verificación. Colectivo impugnó la decisión del Consejo Nacional Electoral de invalidar el equivalente al 30% de rúbricas dadas. Mensaje del Papa Francisco será leído en la apertura del Mundial. La presidenta de Brasil invitó al pontífice a la Copa de Fútbol, pero él se excusó. En el Valencia preocupa a los Pumas, que lo enfrentan hoy. Los defensas Luis Fuentes y Marco Antonio Palacios, titulares en la alineación de los Pumas de la UNAM para el duelo de hoy ante el Pachuca, coincidieron en que anular el delantero ecuatoriano en el Valencia será la clave para asegurarse de avanzar en la liguilla de fútbol azteca que se inició anoche. Resistencia a antibióticos podría traer consecuencias fatales, advierte OMS. La Organización Mundial de Salud, OMS, publicó un informe donde detalla que las bacterias resistentes a los antibióticos se han extendido por el mundo y preocupa a la ciencia.
Pablo Farid Velasco Oña logra el mejor puntaje, 1000 sobre 1000. El joven que lidera las pruebas ENES recibió un homenaje en su colegio junto con su familia. Y con eso terminamos los titulares del día de hoy, jueves 1 de mayo de 2014, transmitiendo en vivo de la ciudad de Guayaquil para el programa de Noticias y Algo Más.